Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros, junto con José Tomás, el doctor Alonso y el doctor Morales, José Antonio Morales, para dialogar un ratito sobre dos temas muy importantes. Así que vamos a dar la vista ya. Hemos acabado la presentación. Bueno, el doctor Salvador Alonso, José Tomás lo presentará, que lleva más tiempo, y le comentará, y yo compartiré las diapositivas conforme me vayáis diciendo, no hay ningún problema. Bueno, José Tomás, te paso el testigo. No te oigo. No te oímos. ¿Tienes el micrófono? Que ha llegado un momento, se ha cortado todo, no sé por qué, pero bueno. Vale, ya está, perfecto. Estamos en directo ya, sí, no hay problema. Bueno, José Tomás, que decía que te paso el testigo para que presentes tú el comité de ética, que conoces más a Salvador Alonso, y así que lo presentes tú. Y luego, conforme me vais diciendo después de la presentación del doctor Salvador Alonso, pasamos a pasar el PowerPoint y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? No se te oye. No se te oye. José Tomás, y creo que él no nos oye a nosotros tampoco. No nos oye. No, José Tomás. Son problemas del directo. Sí, José Tomás. Está haciéndote una presentación. Gracias. Sí, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Pues bueno, ¿sabes una cosa? Mientras recupera el sonido, lo que voy a hacer yo es presentarte yo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, perfecto. Sí, vale, perfecto. Así, bueno, es que no podemos hacer otra cosa, si no, va a ser un poquito lioso. Es que como no mira la pantalla no se da cuenta Claro. que tiene el sonido desconectado o algo así. Claro, pues presento yo. Mirad, presento al doctor Salvador Alonso Pérez, que es director del Comité Científico y Ético, analista de la conciencia y doctor en medicina. Y él nos va a hablar del Comité Científico y Ético. José Tomás, es que no se te oía nada. ¿Ahora ya? Ahora ya se te oye. Pues es que yo tengo todo el tiempo el micro puesto, pero se ve que había algún problema de cables, porque yo no sé lo que... Pues oye, no hay ningún problema. Pues puedes hacer la presentación. Yo he hecho una presentación breve, corta. Si tú la quieres alargar. Bueno, no, simplemente os estaba diciendo que el doctor Alonso es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, es médico especialista en cirugía pediátrica en el Hospital La Paz de Madrid y en estomatología por la Universidad de Barcelona. Es terapeuta transpersonal y es analista de la conciencia por el Instituto Blasco. Él es el director del equipo de investigación, de científico y ético de la SCIP. Hemos decidido esta tarde que empezáramos con el doctor Alonso por una razón muy concreta, y es por aquello de que es el director del Comité Científico y Ético, porque sí que es verdad que en el futuro vamos a tener muchas entrevistas con personas que han tenido experiencias, algo todo muy bonito, pero queríamos que todo eso venga, digamos, sentado sobre unas bases muy sólidas. Es decir, queríamos que todo el mundo conozca que esta sociedad tiene por encima de todo un comité científico y ético que se encarga de que todo lo que se haga aquí sea serio, transparente y con calidad. Entonces, por eso queríamos que fuera el doctor Alonso el que empezara toda esta racha que vamos a llevar adelante, ¿no? Ha sido por eso. Por lo tanto, pues, paso la palabra al doctor Alonso. Mientras habláis, voy a compartir ya la diapositiva. A ver si la veis. ¿La veis ahora? Yo no, ahora, a ver. La tengo compartida, ¿la veis? Perfecto, ¿Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Pues ahí tenéis el Comité Científico y Ético y ya todo tuyo, Salvador. Bueno, pues antes de nada, queridos compañeros Juan de Dios y José Tomás, muchísimas gracias por darme la oportunidad de exponer al público en general lo que es nuestra sociedad, la SCIC, la Sociedad Científica de Investigación de la Conciencia, y dentro de ella el Comité de Ética y el Comité Científico que yo presido. Es un placer estar con vosotros y presentaros a los miembros de la sociedad y las
tareas que hacemos dentro de ella, ¿eh? Bueno, entonces, puedes pasar la siguiente, sí. ¿Qué es la SCIC? La SCIC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fundamental investigar todo lo relativo a la propiedad más esencial, pasa al anterior, más esencial del ser humano, que es la conciencia. Lo que nos hace verdaderamente humanos es la conciencia. La conciencia puede ser entendida en otros términos como el ser, la esencia espiritual, el alma, y a nivel oriental, en terminología oriental, sería el chi, el atman o el tao. La conciencia es considerada por la ciencia convencional, como el problema difícil de la ciencia. Se lleva más de 100 años investigando sobre la conciencia y no se ha podido localizar el asiento físico de la conciencia. Entre otras cosas porque realmente no lo tiene. Es decir, la ciencia convencional piensa que la conciencia es un epifenómeno, es decir, una propiedad emergente de la actividad cerebral. Y realmente no es así. La conciencia es una propiedad que hace al ser humano, le da, digamos, su capacidad de ser humano y nos diferencia de los animales. Y una de las propiedades de la conciencia es la consciencia, que es el hecho de ser conscientes de uno mismo y además del entorno. Entonces, el abordaje de la conciencia tiene que hacerse desde una perspectiva multidisciplinaria, porque la conciencia se expresa de muchas maneras y la ciencia oficial limita mucho el estudio porque, digamos, intenta darle unas propiedades materiales a la conciencia que no las tiene. La conciencia es algo, es un nivel superior al de la materia y está presente en cada uno de nosotros y se manifiesta de formas muy diversas. Todas las formas en las que la conciencia se manifiesta son estudiadas de una forma abierta y sin complejos por la SCIC. E iremos viendo cómo y por qué la conciencia tiene diversos tipos de manifestaciones en la vida del ser humano. Siguiente. Puedes pasar la siguiente diapositiva, sí. Espérate un segundo. Aquí. Bueno, mientras la pasan, deciros que la SCIC está compuesta por muchísimos profesionales de diversas áreas. Hay médicos, hay psicólogos, hay neuropsicólogos, hay terapeutas transpersonales, hay endocrinos, filósofos, es decir, somos todos profesionales, la mayoría de rango universitario, con titulaciones muy diversas, pero tenemos, digamos, un nexo común, y es que estamos apasionados por conocer, digamos, el ser humano en su parte trascendente, en esa parte que está más allá de la materia, es decir, un poco la parte espiritual y a la vez con unas bases científicas y unas bases éticas. Entonces, no descartamos el aspecto espiritual y trascendente que existe en el ser humano. Aunamos conocimiento, investigación, divulgación y acción solidaria, como veréis a continuación. Entonces, dentro del grupo de profesionales que componemos la SCIP ha nombrado un comité independiente, siguiente diapositiva, que lo formamos una serie de personas que velamos, esa es la anterior, pasa a la siguiente, que velamos por el estricto cumplimiento de los protocolos científicos y a la vez, digamos, que haya siempre una base ética en todas las actuaciones. Entonces, en este comité, por ejemplo, somos exactamente 3 médicos, la doctora María José Cardoso, la doctora Pilar Serrano, hay una profesora de psicología, doctora en psicología, que es Isabel Martínez Higueras, hay un filósofo que es Fernando Soto y profesor de universidad, y otro doctor, ¿verdad? El doctor Morales del Río, que luego tendréis el placer de escuchar, que es un compañero que se ha incorporado un poco más recientemente a la SCIC y que forma parte también del comité científico y que está aquí presente con nosotros, y después escucharéis su experiencia de su viva voz. Entonces, todos somos profesionales en activo, es decir, unos se dedican a la investigación psicológica, otros a la clínica médica, pero en nuestro tiempo libre y de forma totalmente altruista y sin remuneración alguna, dedicamos gran parte
parte de nuestro tiempo libre a ofrecer a las TIC pues nuestro trabajo y nuestra experiencia. Entonces, dentro de las TIC, este comité científico y ético, que os he presentado sus miembros, la misión que tiene es asesorar de forma independiente y objetiva a la Junta Directiva de la Sociedad y a todos sus miembros en el desarrollo de todas las funciones que vais a ver, que son muchas. Y nos dedicamos a tutelar con rigor científico y ético todos los procesos, todos los protocolos de investigación y todas las acciones, tanto directas como divulgativas, informativas y divulgativas que se producen en la sociedad. La SCIC, como veremos más adelante, mantiene una actividad incesante, siguiente diapositiva, una actividad incesante en muchas áreas. Es como un árbol que tiene unas ramas que se dedican a la investigación. Y esto lo veremos más adelante en los encuentros experimentales Isabela y en un estudio prospectivo multicéntrico de análisis de conciencia que estamos haciendo unos 20 analistas certificados por el Instituto Blasco para validar la utilidad terapéutica del análisis de conciencia en la experiencia humana. Se han organizado también congresos como el de Castellón en el 2019 y el año pasado se organizó el Congreso de Benicàssim con la asistencia de más de 200 personas y un gran éxito. La Comisión Científica y Ética vela porque todas tanto los encuentros Isabela como los congresos se hagan siempre con normas éticas y científicas adecuadas. Aparte de eso, en las TIC hacemos publicaciones, hacemos divulgación, como es esta charla online y muchas otras encuentros y divulgaciones, y en todas el Comité Científico y Ético se encarga de que se cumplan unos protocolos éticos y científicos en todo momento. Y lo que realmente es para nosotros la guinda de la tarta son los programas gratuitos de ayuda. Es nuestra estrella solidaria. Como veis en la diapositiva, en esta estrella hay diversas actividades que están dentro de las TIC. La primera de ellas es la formación en la muerte y en el proceso de morir, que como veremos más adelante la dirige la doctora María José Cardoso. Hay una ayuda al duelo que se está desarrollando de una forma muy interesante desde hace bastantes meses y con unos resultados de momento extraordinarios. Hay una ayuda al proceso de morir que estamos también implementándola. Hay una orientación a personas sensitivas, personas que a raíz de cualquier suceso vital o de forma a veces inexplicable empiezan a tener capacidades sensitivas y eso les produce una gran alteración psicológica y la ciencia convencional aún no es capaz de entender y de comprender, y muchos de ellos se les somete a tratamientos psiquiátricos o a tratamientos inadecuados cuando realmente lo que necesitan ser es escuchados y comprendidos. Hay un programa también de orientación a sanitarios en la que fundamentalmente los orientamos hacia que comprendan mejor el proceso de la muerte y el proceso de morir y los fenómenos que tienen lugar alrededor de ese proceso. Y existe también otra área que es el de compartir experiencias. Hoy vamos a escuchar al doctor Molares del Río a compartir su experiencia, que es una ECM, es decir, una experiencia cercana a la muerte. Y hemos introducido una séptima, punta de estrella, que ya no serían 6, sino 7, que sería la difusión y la presentación al mundo del análisis de conciencia como una herramienta terapéutica muy importante. Vamos a describir ahora las áreas de investigación. Sí, pasa a la siguiente. Fundamentalmente tenemos 2 áreas de investigación. Por un lado están los encuentros experimentales Isabela. Estos encuentros hace tiempo que se hacen y siempre están coordinados por el Comité Ético y Científico, que da testimonio, graba y, dirige los protocolos en estos encuentros. Son unos encuentros abiertos al público en general en los que se realizan fundamentalmente análisis de conciencia grupales y experiencias de transcomunicación instrumental. Después veremos también lo que es y en qué consiste. Y a la vez, experiencias sobre todo grupales de análisis de conciencia. Y
Además, estamos realizando ahora el estudio prospectivo multicéntrico del análisis de conciencia. Es un estudio muy potente en el que lo hemos realizado con cuestionarios validados por experimentación en psicología y pretendemos con este estudio recoger aproximadamente unos entre 1.000 y 1.500 casos de análisis de conciencia y, por tanto, totalmente protocolizados para poder cotejar estadísticamente la validez terapéutica y de mejora de la salud y del bienestar psicológico en las personas. Estas son fundamentalmente las áreas de investigación. Siguiente. Lo que les hablaba, la estrella, digamos, de nuestra sociedad tiene estas puntas. La formación en la muerte y el proceso de morir, como hemos dicho, la atención al duelo, compartir. Ahora vamos a ir viendo una a una. Siguiente diapositiva. El programa 1, que es la formación en la muerte y el proceso de morir, está dirigido por la doctora María José Cardoso, médico especialista en emergencias sanitarias y experta en el proceso de morir y asistencia al paciente. Es además analista de conciencia y compañera mía en la formación del Instituto Blasco. La doctora Cardoso ha hecho un curso durante los meses de diciembre y enero, intenso, profundo, sobre todo lo que acontece en el proceso de muerte y de morir. Una formación que ha resultado extraordinaria. Se habían apuntado, estaban inscritas más de 140 personas y realmente los comentarios de las personas que asistieron al curso han sido extraordinarios, haciéndose después, al final, un encuentro presencial y debido digamos, a las experiencias que se han vivido ahí, cara a comprender mejor el proceso de morir, a través de las explicaciones de la doctora Cardoso, se van a repetir en los meses sucesivos nuevos encuentros para digamos, difundir toda esta enseñanza que para ella ha sido un proceso vital, ¿no? Ha sido la culminación de muchos años de trabajo y de investigación personal de la conciencia y será seguida, como hemos dicho, con nuevos encuentros en varias provincias de España. Siguiente diapositiva. Como veíamos antes, estos son los congresos, el de Castellón en el 19 y el de Benicàssim en el año pasado. Son encuentros bianuales donde se tratan diversos temas relacionados con la conciencia, con el proceso de morir, experiencias cercanas a la muerte, experiencias en el lecho de muerte, es decir, diversos fenómenos relacionados con la conciencia en los que expertos y personas, digamos, que conocen este tema exponen sus experiencias y la organización de estos congresos está avalada por el Comité Ético y Científico para que en todo momento se cumpla con rigor los protocolos, los estatutos y digamos, los procedimientos que están recogidos en los estatutos de las TIC. Estos congresos son bianuales, así que posiblemente el año que viene, este año no hay congreso, el año que viene organizaremos un congreso anual de este tipo. Siguiente diapositiva. Bien, y este es un poco el programa gratuito de ayuda al duelo. Todos los programas de las TIC son solidarios y gratuitos. Es decir, la asistencia a un congreso tenemos que resolver, pues, alquilar un local, etcétera, y se paga una cuota para cubrir únicamente lo que son los gastos del congreso. Pero, por ejemplo, este programa gratuito de ayuda al duelo es un programa en el que hay más de 20 personas que están siendo ayudadas, seguidas y apoyadas desde un punto de vista totalmente personalizado por personas expertas en duelo y psicólogos y expertos en el duelo. Debido a que, digamos, son duelos de diferente naturaleza, hemos separado en dos grupos y este programa se llama Programa Resiliencia y lo dirige nuestro compañero, el psicólogo Ángel Fraguas. Hemos separado, por un lado, el grupo de padres en duelo, debido a la especificidad de esta cuestión, y otro grupo de duelo de parejas y familiares. Todas las personas de este grupo asisten de forma gratuita, simplemente
tienen que inscribirse, pasar una entrevista previa para ver un poco en qué situación está, en qué fase están de su duelo, y son seguidos pues por un acompañante que durante la semana les llama, habla con ellos, está atento a sus necesidades, y lo hacemos prácticamente. Y luego hay unas reuniones semanales en grupo donde ellos pueden explicar sus experiencias y los avances que están siguiendo. El programa Resiliencia tiene 4 meses de duración y pretende ayudar a transitar en el duelo a todas estas personas que están pasando por este momento vital tan difícil. Siguiente. Aquí tenéis una pequeña introducción, porque esto sería muy largo, de las fases del duelo y cómo se transitan cada mes una de estas fases para llegar a una consecución del programa. Y una de las finalidades que tiene este programa, que como digo, como todo en la SCIP es absolutamente altruista y gratuito, es el que estas personas, una vez que hayan, digamos, transitado ese duelo, puedan incorporarse como profesionales para ayudar a otras personas que puedan entrar en duelo más adelante, de forma que ellas puedan transmitir su experiencia y podamos crear una especie de cadena de ayuda a través de los programas de ayuda al duelo, de los programas Resiliencia. Siguiente. Bien, hay aquí otras áreas que, por no extenderme, las voy simplemente a dictar, que es la ayuda en el proceso de morir. Esto es algo que ya lo está haciendo la doctora Cardoso en Salamanca, creando pequeños grupos para ayudar en el proceso de morir a personas que están en esa situación terminal de la vida física, ¿no? Aunque somos plenamente conscientes que la conciencia traspasa el umbral de la muerte y pasa al otro lado en un proceso que debemos de explicar y que el paciente las personas deben de conocer. El compartir experiencias es lo que va a hacer hoy el doctor Morales, compartiendo su experiencia de DCM y muchas otras que iréis viendo a lo largo de las semanas. La orientación a sanitarios, lo que pretendemos es que las personas que trabajan en hospitales tengan una mejor formación cara al conocimiento de la muerte y el proceso de morir y estén más sensibles a las necesidades de los pacientes y familiares en ese tránsito, en ese trámite, ¿no? Y la orientación a personas sensitivas y mediums es muy importante también, porque hay personas que tienen cualidades especiales, que son sensitivas y que muchas veces están desorientadas. Y una de las misiones de las TIC es orientarlas para que entiendan que pueden desarrollar una vida normal y a la vez compatibilizar su vida normal con esas digamos, cualidades sensitivas o mediúmnicas que tienen. Siguiente diapositiva. Bueno, también hay un servicio de publicaciones y divulgación, y esta charla es una muestra de ello. Hay muchas charlas online, presenciales sobre diversos temas, sobre la mente, sobre las emociones, sobre la conciencia, y en todas las publicaciones y en todas las divulgaciones el comité científico vela para que haya siempre un marco ético y científico totalmente claro detrás de cada acción divulgativa que realizamos. Porque la sociedad tiene que conocer lo que es la conciencia, lo que son sus propiedades y sus manifestaciones. Y es importante que eso se haga desde un punto de vista serio, científico y a la vez, bueno, pues ético. Siguiente. Como veis, no hay ninguna, lo que hablaba al principio, no hay ninguna manifestación de la conciencia humana que esté fuera del ámbito, que no esté recogida por las TIC. Hay experiencias cercanas a la muerte. Está claro que algo que es tan evidente como que personas ya en el lecho de muerte, o personas, como vais a escuchar después a José Tomás, al doctor Morales del Río, ha tenido una experiencia cercana a la muerte, necesita un ámbito donde poder contarlo, donde poder explicarlo y donde poder ser comprendido. Y esto ya sabemos, las experiencias cercanas a la muerte, hay estudios hechos, por ejemplo, por Pittman Lommel con cientos de casos. Ya es algo, digamos, que la ciencia médica está acogiendo como algo, digamos, verificado, ¿no? Pero hay otras situaciones, como son ciertos estados expandidos de conciencia que se producen en la hipnosis o en el análisis de conciencia, que todavía la ciencia oficial no acaba de comprender, como son también experiencias fuera del cuerpo. O sea, nosotros sabemos que hay personas que de forma a veces accidental
pero de forma natural, tienen experiencias fuera del cuerpo que les permiten, digamos, situarse en otras dimensiones de conciencia distintas a la conciencia ordinaria. Y nosotros aceptamos que aunque hay muchas cosas que aún no comprendemos, esas experiencias son reales porque podemos científicamente demostrar que esas experiencias son reales. Y esa es una de las misiones de las TIC. Aparte, hay facultades psíquicas. Y no estamos hablando solamente de facultades paranormales, sino de facultades psíquicas que las personas, en vez de frenarlas o reprimirlas, lo que aprendemos es que puedan convivir con esas facultades y a la vez utilizarlas en beneficio propio y de la sociedad. Experiencias en el lecho de muerte, por supuesto, es de todos conocido que en los alrededores del proceso de morir se producen fenómenos que conviene estudiar. Y no conviene decir, bueno, pues es que esto es una hipoxia cerebral. No, hay que buscar, digamos, explicaciones y bases científicas para algo que es evidente que está ahí, igual que la CCM, y que la sociedad tiene que aprender a aceptar. Y luego, en el transcurso de la hipnosis expansiva o del análisis de conciencia, vemos que se producen a veces fenómenos como la xenoglosía, que es hablar en lenguas que uno no conoce, o incluso se pueden recoger datos históricos que esa persona no conoce por su cultura o por su educación. Y todo eso se investiga profundamente en el ámbito de las TIC. Dentro de los encuentros experimentales hacemos transcomunicación instrumental, que consiste en, a través de medios electrónicos, favorecer el contacto con conciencias que están desencarnadas y que permiten transmitir, pues no sé, hijos a padres o a familiares, datos que son objetivables más allá de la imaginación, sino que son objetivables porque solo estas personas que han trascendido, que han pasado, digamos, de una existencia física a una existencia puramente espiritual, pueden relatar. Y esto es una de las cosas que se hace dentro de los encuentros Isabela. Y esta otra herramienta, el análisis de conciencia y la hipnosis expansiva, estamos viendo no solamente la utilidad que tiene, como veremos más adelante, para digamos, aflorar estados emocionales alterados o perturbados, sino también para mejorar el conocimiento de uno mismo. Siguiente. Lo que queremos es, en el comité científico, que en nuestra sociedad, las TIC, tenga un sello de calidad en todo lo que hace. Por tanto, estamos muy pendientes de que todos los procedimientos, todos los protocolos, todos los consentimientos informados, todo lo que hagamos tenga, digamos, una supervisión científica y ética. Y para eso se creó el Comité Científico y Ético desde el principio de la sociedad. Y es algo, por eso es el núcleo, es decir, el Comité Científico y Ético está en todo, en encuentros experimentales, en exposición, en divulgación, en análisis de conciencia, en cualquier. Y otra de las cosas que hace también el Comité Científico y Ético hace una auditoría personalizada de todas las titulaciones, colegiaciones y experiencia profesional de todos los miembros. Es decir, todos los miembros de las TIC activos, es decir, los miembros colaboradores o los miembros de la Junta Ejecutiva o cualquier persona que quiera colaborar con las TIC, debe de presentar sus currículos vitales certificados y sus titulaciones para, digamos, validar, que haya un proceso de validación real de estas titulaciones y de estos conocimientos. Siguiente. Por lo tanto, la misión del Comité Ético y Científico es desarrollar, estudiar, promover y divulgar la conciencia, pero con conciencia. Es decir, que en todo momento haya una base ética y científica en todas nuestras actuaciones. Y quiero hacer constar que todos los miembros colaboradores y todos los miembros del comité ejecutivo lo somos a título voluntario, a título altruista y a título cooperativo, sin recibir ningún tipo de emolumento. Es algo que está en los genes de la sociedad y lo hacemos de una forma altruista porque creemos que es la única forma de ser independientes, es decir, de que sea algo
que lo hagamos por digamos, amor y capacidad de ayuda a los demás y a la vez capacidad de conocimiento. Si, bueno, la sociedad está abierta, la inscripción es gratuita, no hay ningún tipo de cuota y cualquier persona que quiera colaborar con nosotros tiene las puertas abiertas una vez que supere una entrevista y que validemos sus capacidades y a la vez validemos su experiencia profesional. Bueno, esto es un poco la presentación del comité científico. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Por tanto, animamos a las personas que se quieran unir a las TIC como una plataforma para el desarrollo y el conocimiento de la conciencia, que lo hagan a través del Comité Científico y Ético. Muchísimas gracias, Salvador. No sé si hay preguntas, pero bueno, Sí. seguramente habrá alguna pregunta. Sí. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por tu explicación, muy claro. Yo quería preguntarte, has dicho que hay que aportar una serie de documentación para ser miembro. Entiendo que eso es para ser miembro colaborador, ¿verdad? Porque puede haber miembros numerarios que realmente no se necesita esa información, ¿o sí? ¿Cómo fue eso? Claro. Miembros numerarios. No, a ver, los miembros numerarios se benefician de las actividades de las TIC. Pueden acudir a encuentros Isabelas como público o incluso para recibir una experiencia de un análisis de conciencia. Pueden digamos, acudir a una sesión de transcomunicación instrumental. Pueden entrar en todos los procesos divulgativos de la sociedad, pero no toman parte activa, simplemente son miembros de la sociedad, pero que no tienen ningún cargo ni ejecutivo ni realizan ninguna función. Ahora bien, por eso a esos lo único que se les pregunta es DNI, nombre, edad, etcétera, por tener un listado de miembros. Pero son miembros simplemente asociados que no tienen ningún tipo de responsabilidad dentro de la sociedad. Ahora bien, todos los miembros colaboradores, todos los miembros que hacen alguna función deben de pasar por el filtro de la comisión, del comité ético y científico. Y en este filtro, aparte de hacerles una entrevista personalizada de cuáles son sus habilidades, en qué áreas desean integrarse, etcétera, deben de presentar un currículum vitae que es comprobable, que vamos a comprobar con todas las titulaciones que precisen. Y todas estas titulaciones después van a hacerse, aparte de estar, digamos, depositadas en las TIC, son públicas y se pueden perfectamente publicar a través de la web de la sociedad. Muchas gracias. Otra pregunta. Mira, tenemos constancia de que una persona ha querido difundir la idea de que la CID se aprovecha del dolor de la gente, de aquellas personas que están sufriendo un duelo, especialmente de los padres, que el duelo es fuertísimo, evidentemente, un padre que pierde un hijo. Bueno, pues alguien ha difundido o ha pretendido difundir la idea de que la ECIP se aprovecha de ese dolor manipulando los resultados de las experimentaciones que se hacen, concretamente de las TCI. Y entonces eso se ha intentado difundir. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues yo os puedo decir que precisamente uno de los aspectos, digamos, que de los que estoy más orgulloso de las TIC es precisamente de una de la estrella, o sea, de la punta de la estrella que orienta hacia la ayuda al duelo. El duelo es durísimo, pero si además es de un hijo, no es que sea duro, es que es súper traumático a todos los efectos. Entonces, estas personas que pasan por esa experiencia vital tan dura como es el duelo por la pérdida de un hijo, son acompañadas, son ayudadas por personas que tienen formación en el duelo. Entonces, ¿cómo podemos aprovecharnos de unas personas que se les ofrece gratuitamente un acompañamiento, una supervisión, llevar personas que de forma personalizada, digamos, les ayuden a transitar este duelo, les den formación, les den soporte emocional y además puedan, integrándose en grupos, compartir su experiencia de duelo con otras personas, porque el dolor compartido siempre es un poco menor, por lo menos el poder compartir esa experiencia. Y sí que es verdad que en los encuentros Isabela se hacen transcomunicaciones instrumentales siempre de forma altruista y gratuita a todas las personas que deseen, digamos, experimentar una comunicación
con la conciencia desencarnada que realmente necesiten, en este caso, pues los hijos de estos padres, ¿no? Y esas experiencias, tanto de transcomunicación instrumental, de tipo electrónica, de audio y de vídeo, nunca, porque eso lo ha supervisado siempre el comité ético y científico, nunca se ha cobrado nada. A ver, las personas que asistimos a un encuentro Isabela pagamos una cuota mínima por alquilar un local o alquilar una... Pero vamos a ver que es algo que lo hacemos por pura cuestión de gestión de los 2 días que estamos en estos encuentros, ¿no? Pero nunca se ha cobrado a nadie por este tipo de experiencias, sino que siempre se han ofrecido gratuitamente. Y han sido, puedo decir que han sido de gran ayuda para estas personas. ¿Perdona? Gracias, doctor Salvador, por no comernos el tiempo para el doctor. Vale. Sí, perdona, Juan de Dios, es que ahí, sí, me va a perdonar un segundo, es que tengo mucho interés en que nos conteste a esa pregunta de que esas TCI, ¿qué pasa? ¿Que siempre son perfectas? Quiere decirse, ¿qué posibilidades hay de que estén manipuladas? Porque Primero, algunas veces no se consigue lo que se pretende. Primero, todas las TCI, todas las transcomunicaciones instrumentales se graban totalmente, de forma que como esa cinta original queda, es imposible que pueda ser manipulada. Después, lógicamente, como son transcomunicaciones que se producen en un entorno, digamos, donde hay como un ruido de fondo, deben de ser limpiadas, deben de ser por métodos, digamos, de limpieza de ruidos o de parásitos de audio para extraer los fenómenos de voz, los fenómenos de sonido que interesan, que son, y en ese sentido eso se hace con programas que están totalmente validados y en ningún momento, y siempre queda la cinta original para comprobar que no hay ningún tipo de manipulación. O sea que eso es una falacia y bueno, es algo que bueno, es totalmente falso, ¿eh? ¿Y no le parece un tanto extraño que siendo 46 millones los españoles, nadie ha puesto en duda estos métodos y que venga a cuestionar estas cosas una persona que precisamente se dedica a promover eventos de tipo relacionados con la conciencia? Bueno, no lo sé. Nosotros somos una sociedad que vamos a lo nuestro, a hacer digamos, de la conciencia nuestro centro, y lo que hagan los demás es cosa de ellos. Es decir, si él puede considerar que somos una competencia para él, pues la cuestión es de él, no es nuestra. Es decir, nosotros intentamos, con unos principios éticos y científicos, desarrollar las actividades de la sociedad siempre en pro de las manifestaciones de la conciencia, estudiarlas, y si alguien opina, digamos, que somos una competencia para él, es un tema, el problema lo tiene él, no nosotros, ¿eh? O sea que tal vez pueda ser que molesta a alguien la enorme progresión que está experimentando nuestra sociedad. Claro, la sociedad ha ido increciendo, ahora mismo tenemos una incorporación increíble de personas. De hecho, no estamos dando abasto a digamos, hacer entrevistas de personas que quieren unirse y colaborar en nuestra sociedad, y estamos, bueno, pues limitando un poco el acceso de colaboradores hasta que podamos entrevistarlos, a pasar el filtro ético, científico, de currículums, etcétera, porque hay una auténtica avalancha, ¿no? Y hay un interés muy grande de la sociedad por estos temas, como se ve en los congresos o como se ve en la asistencia, pues, por ejemplo, en los procesos de conocimiento de la muerte y el proceso de morir, que con una publicidad mínima asistieron 140 personas, aparte de ser totalmente gratuito y altruista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la sociedad se está abriendo a que hay otros aspectos que no se conocen, que se tratan dentro del ámbito de esta sociedad y que merece la pena ser conocidos para entender mejor la esencia del ser humano. Y ese cambio de consciencial se está empezando a ver en la sociedad. Y efectivamente, doctor Salvador, efectivamente, cuando alguien crece, pues bueno, despierta pues la condición humana, que somos humanos, y es condición humana. Entonces, muchísimas gracias, José Tomás. Yo no sé si tienes alguna otra pregunta, pero más que nada por darle paso. Sí, muchísimas agradecerle su magistral explicación siempre. Oír al doctor Alonso es siempre un orgullo, de verdad, es un privilegio. Muchísimas gracias, es un privilegio que no merezco, y quiero aprovechar para presentar a mi compañero, el doctor José Morales del Río, que es también compañero del comité científico y ético, y él va a daros algo mucho más
especial de lo que yo os he dado, que ha sido pues una charla sobre el comité científico y con su experiencia personal, ¿eh? Así que os dejo con él. Seguro que todas las entrevistas que hagamos de experiencia van a ser formidables, pero viniendo de un miembro del Comité Científico y Ético ya es para quitarse el sombrero. Exactamente, así es. Muchas gracias. Bueno, doctor José Morales o José Antonio Morales, muy buenas tardes, noches. Es un placer teneros aquí a los dos. De verdad es un verdadero placer. Y a mí me gustaría, porque yo sé que a la gente le encanta eso, oye, llega ese día X y te levantas por la mañana. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por convidarme y a la audiencia por prestar atención a mi humilde experiencia. Vamos a ver, yo puedo hablar y os ruego que dirijáis vosotros la conversación, que no está pactada. Es decir, me habéis dicho, habla, pues habla. Por una parte está la experiencia, que la puedo contar, y además, como se me ha entrevistado y la he contado, si se desea y se ve oportuno, puedo indicar un link en el cual está relatada de forma más extensa. Pero no querría tampoco comer mucho tiempo en esto. Y por otra parte estaría la que yo abriría mi corazón a la audiencia, porque la experiencia fue un relato que yo voy a compartir, pero lo importante ha sido eso, cómo me ha transformado. El tremendo impacto que ha tenido en mí a nivel emocional, de valores y de visión de la vida. Entonces, si os parece bien, cuento un poquito la experiencia de forma un poquito resumida. Yo padezco de una fibrilación auricular y entonces por épocas pues me ha dado más o menos arritmias dependiendo del control y de cómo ha querido ir este corazón. Entonces, en una ocasión, y de esto hace algo más de año y medio, pues me levanté de una siesta y me levanté a oscuras y mi siguiente recuerdo es ver esa habitación iluminada y mi cuerpo inerte en un rincón de la habitación. Yo lo veía como si estuviera de pie, desde mi propia altura, pero como si lo viese, digamos, ahí abajo en el suelo y yo una visión real. Me di cuenta que aquello era mi cadáver, es decir, veía yo que no respiraba y entonces comprendí que era muerto. No me dio una angustia especial, no tuve ningún ataque de ansiedad, sino dije, ostras, me he muerto. Lo siguiente, fui absorbido por un remolino de un color verde esmeralda brillante. Mi siguiente ¿cómo decir? Estado era en un espacio totalmente oscuro, una especie, más que un túnel, es una inmensa sala sin ningún tipo de límites y había pues una luz en un determinado punto hacia arriba. Me dirigí hacia allá. Había un sonido de fondo curioso, es decir, en este espacio vacío, iré un poquito más rápido, llego allí y me encuentro, pues primero a nivel anímico, un estado de paz, de conexión, de estar bien, a nivel de lo que yo veía cuando llegué a ese espacio luminoso, porque yo me acercaba a esa luz, era pues un paisaje alpino, un paisaje maravilloso, una naturaleza exuberante, con unos colores muy intensos y por mi parte felicidad, estar bien, no tenía ni calor, ni frío, ni ninguna sensación corporal desagradable. Aquello se fue poniendo cada vez más blanco, más luminoso, más neutro, hasta ser un espacio blanco y luminoso y diría yo de que muy confortable. Miré a mi izquierda y vi a un amigo
que perdí años atrás, Tomás José Solani, que en su momento él había quedado ciego, tuvo un tumor cerebral y tal, y allí estaba en su mejor momento. Aquello me dio una gran alegría. Es una persona, la había perdido pues hará quizás pues unos 40 años, formaba parte de mi adolescencia, y cuando yo iba a abrazarlo me dio a entender, no, mira, no me abraces, sigue. Después comprendí, y si se quiere se puede hablar, que si lo hubiese abrazado no hubiera podido volver. Cuando miré hacia mi derecha, pues vi un ser luminoso, un ser que me irradiaba empatía, amor, aceptación, y que me invitó a ver una especie de multipantalla que tenía delante. Sé que muchas veces dice, como un libro que corre. No, lo mío es como si viese un retablo gótico que está allí toda la vida del santo, ¿no? Pues allí estaba condensada en imágenes toda mi vida, y mi atención fue a a los momentos menos afortunados de mi vida, en plan de que hubiese o egoísmo o hubiese pues una cierta maldad, en fin, situaciones en las que mi comportamiento había afectado negativamente a otras personas. Y esa revisión, ese paso instantáneo, que es difícil de hacer comprender porque era una omniscencia, no es que me pasé en tiempo terrenal 2 horas mirando fotos, no, sino pum, de pronto ya está todo comprendido. Lo tremendo de la experiencia fue que al tiempo que veía mis errores, pues sentía en mi persona, en mi interior, y de una forma casi diría yo que muy física, la reacción física que tuvo en la otra persona. O sea, en situaciones de decepción, en situaciones de fallar a la otra persona, en situación de haber tenido consecuencias para la otra persona. Yo veía esas consecuencias y me sentí fatal. Es decir, me decía, ostras, todo esto lo he hecho yo, todo este mal, este dolor lo he provocado yo. Paralelamente, pues este ser de luz, que había también una comunicación simultánea, me transmitía algo así como, mira, tranquilo, es tu ignorancia, es normal. Me transmitía mucha aceptación, me transmitía como un buen amigo que te abraza, ¿no? En un determinado momento vi un umbral, una zona que yo podía traspasar y se me invitaba a hacerlo. Y entonces lo que me salió de mí, de mi interior, es yo no puedo dejarlo esto así, yo he de volver y arreglar esto, yo quiero arreglarlo, quiero otra oportunidad. Entonces ese ser de luz me transmitió bueno, mira, si es lo que quieres, es posible. Lo siguiente fue un volver a mi cuerpo, y cuando volví a mi cuerpo, pues volví pues desde aquella luminosidad, omniscencia, perfección, confort corporal, a verme, sentirme que estaba en un rincón de la habitación entre un mueble y la pared, con un dolor muy intenso en la región interescapular, y es que al caer seguramente debí de darme en esa zona con el canto del mueble, y con un dolor también aquí en la frente, que comprendo que al caer me di un golpe y que provocó aquí un hematoma. Me levanté como pude, me arrastré y volví a la habitación a oscuras, volví a la estación de antes, volví a la cama, pues intentando de recomponerme, y cuando pude me levanté. Al dirigirme al salón estaba mi mujer y me dice, oye, ¿tienes un chichón en la cabeza? Bueno, había sido un golpe, yo estaba muy desconcertado. Es decir, también como yo estaba allí y tal, tampoco no tuvo más trascendencia, ¿no?
Entonces, esto es propiamente la experiencia. Después, si hay tiempo, me gustaría decir el cómo evolucionó eso. Es decir, eso pasó hace algo así como año y medio, en el invierno del año pasado, del 22, a principios de año. Entonces, tardé por lo menos 6 meses en poder manifestarlo. No lo manifesté ni a mi esposa, ni a mis amigos, ni a nadie. De pronto un día, en una reunión familiar, sin diría cuento, pum, bailo suelto. Los que me rodeaban se quedaron bastante atónitos, ¿no?, de que yo soltase eso. Durante ese tiempo, durante esos 6 meses, primero lo viví eso con mucho desconcierto. ¿Qué me pasó? Yo lo viví aquello como si me hubiera pasado a mí, como única persona en el mundo mundial. Cuando yo revisé un poquito, revisé otras experiencias, empecé a ver YouTubes, leí los libros, sobre todo algunos libros más específicos sobre el tema, vi que esto es un fenómeno mucho más frecuente de lo que parece, y llegado un cierto momento, lo que digo, primero lo dije en mi entorno más íntimo. Después, pues claro, como yo soy un médico de familia en ejercicio, yo tengo mi plaza, tengo mi cupo, y entonces pues vamos a ver, lo primero que hice cuando vi que este fenómeno podía ayudar a otras personas era compartirlo con algunas personas, con algunas personas de mis pacientes. Lo puse en internet, a raíz de eso hubo algunas entrevistas que estarían en la página que se me permite, puedo escribir la dirección. Sí, Y entonces lo fui ampliando mi círculo. En principio tenía temor de que esto supusiera un descrédito profesional para mí, es decir, que como que me quitara prestigio como profesional serio, que siempre he intentado transmitirlo. Pero bueno, la verdad es que el compartirlo no tuve ningún fenómeno de rechazo, ningún fenómeno de burla, ningún fenómeno que me perjudicara, y al contrario, lo que empecé a recibir fue el feedback de personas que a través de las entrevistas que pedía a diversos canales y medios, pues, o de mis testimonios en internet, pues me explicaban que les hacía mucho bien conocer aquello, les daba confianza en el caso de personas que habían perdido a sus seres queridos. Comprendí también que era importante que no fuese una experiencia anónima como el que le pasa hace tiempo a un caso y que no es verificable. No. Entonces yo me visibilicé, no para inflar mi ego, sino para decir, mire señores, yo soy una persona con un currículum académico, con una seriedad, con un trabajo que yo no he buscado esto, me lo he encontrado, pero ahora que lo tengo y lo he compartido, para mí es un don, ¿no? Y entonces, ya digo, a partir de ahí, un poquito la cosa he ido profundizando, he leído diversas cosas, libros, como es, por ejemplo, quizás para mí el libro que me ha impresionado mucho es el de Van Lommel, el libro de Conciencia más allá de la vida. Es un libro para mí impresionante. Y el libro también, El Yo no muero, El Yo no muere, perdón, de Titus Rives, que es un libro también muy, muy interesante. Entonces, por supuesto, muchos testimonios, muchos otros libros, no me quiero enrollar. Y por último, el tercer bloque es una serie de reflexiones sobre mi experiencia a partir de lo que he contado, que ya digo, puede ser conocida en más detalle en la dirección que daré ahora después, y que, vamos a ver, por una parte, lo que se vive como una realidad extraordinaria, con una claridad, con una luminosidad, digamos así, un conocimiento que uno cuando vuelve piensa que aquello
aquello es el conocimiento, aquello es la realidad y que esto es el sueño. Después, también yo vi a Tomás José en su mejor momento, tenía una serie de estigmas físicos que no lo tenía cuando yo lo vi, entonces eso me da a mí el convencimiento íntimo que los encuentros que hay con personas que se encuentran allí en el otro lado, y también después de oír muchos testimonios, siempre es con la persona en su mejor momento. No se va a ver personas, digamos, no hay que tener el temor de verlo enfermo, por decir así. Mi experiencia estaba muy bien y todas las experiencias que yo he vivido también. Una cosa impresionante para mí es aquella sensación de aceptación, de profunda compasión del ser luminoso, en el cual no eres juzgado. Es de una empatía y benevolencia lo que yo sentía, que es que ni lo sentí antes ni lo he sentido después. Era un estado anímico muy especial. A mí lo que me transmitía era tranquilo, eso no es que esté mal, es que fue tu ignorancia, fue el no saberlo, no tienes por qué sentirte culpable, pero sí que hay cosas que que ya ves que las podrías haber hecho con más sabiduría. Otra cosa también para mí nuclear y que es quizás la que me ha producido el cambio más profundo es sentir ese dolor que yo he provocado en otras personas, esas consecuencias que pasan desapercibidas en el día a día. El cómo decepcionas a una persona y esa persona se entristece o lo somatiza o lo siente mal. Y cuando eso lo sientes tú, es que, y sobre todo de una forma sumatoria, yo es que lo recuerdo como un dolor existencial, que diría yo de que porque es breve y porque se quedó allí. Es decir, eso me parece insoportable de poderlo vivir en la vida real. Y de ahí saqué la cosa de que todo lo que haces a otras personas, bueno o malo, importa. Y eso me ha hecho ser más amable y compasivo cuando he vuelto. Después, cuando volví, desde luego, no volví iluminado, no volví diciendo, ahora ya sé, ahora conozco el universo, no. Volví con muchas incógnitas, con una experiencia que yo no acertaba en un principio a comprender y que tuve que ir comprendiendo paso a paso. En la comprensión me ayudaron, yo he tenido tres experiencias digamos, paranormales, 3 experiencias paranormales, 2 las he contado a veces, la tercera que fue la terrorífica, la que llamo yo la experiencia terrorífica, esa ni la he contado, ni la contaré aquí, pero las 2 experiencias paranormales, una me pasó a mí en la intimidad, y me dio a conocer, no quiero ahora alargarme, me dio a conocer el por qué Tomás José no me abrazó, y ya digo, hubo un fenómeno paranormal que me lo señaló, y la otra fue una experiencia de caída de objetos en una habitación y tal, que fue presenciada por otras personas, que nadie se lo explicaba, y que la experiencia fue que, perdón, la enseñanza fue que Tomás José estaba ahí. Ya nunca más tuvo necesidad, porque es que yo comprendí que Tomás José está a mi lado. La terrorífica, que no la voy a explicar, pero me dijo que ojo con meterte de cualquier forma en esta dimensión, porque ojo, no, es decir, yo para ir a buscar otra vez experiencias paranormales necesitaría una formación, un asesoramiento, un tutelaje, que me di cuenta de que yo por mí mismo está muy bien donde está y
si yo ahora tuviese, que no la tengo, pero si tuviese el presentimiento de que la voy a tener, la bloquearía como pudiese, hasta que conozca más a fondo esto. Entonces, bueno, una cosa que desde luego digo yo, y es que dicen todos los testimonios que yo he recibido, es que se pierde el tiempo a la muerte, el miedo a la muerte, perdón. La muerte no es tan tremenda, la muerte se convierte no en un final, sino en un cambio de estado. Y te das cuenta que el cuerpo necesita la conciencia, pero la conciencia no necesita el cuerpo, y que la conciencia continúa. Entonces, bueno, pues esto también ha cambiado profundamente mis valores. Es decir, yo creo que me he vuelto una persona más espiritual, más empática, más que se preocupa por las personas. Mis pacientes lo han notado. He tenido experiencias personales con mis pacientes, ¿no? Que te das cuenta que después de esto ha habido una conexión que no existía antes. Entonces, la única cosa que a veces se dice que si se vuelve con facultades paranormales, yo lo único que puedo decir es una empatía que antes no tenía, una capacidad de comunicación en eso, pero a un nivel como espiritual que antes no tenía, ¿no? Y bueno, esto es un poquito lo que yo quería y abierto transmitir. Si se desea, yo escribo aquí la dirección de... Me lo ha pasado José Tomás. Me lo ha pasado José Tomás y yo lo he publicado en el Messenger. Bueno, yo lo pongo aquí ahora en un momentito. Sí, sí, perfecto. Y yo es esta dirección que es... Juan de Dios. Sí, sí. Puedes, Juan de Dios, si quieres, entra en la página que te he pasado y pásala en pantalla para que todo el mundo vea la pantalla. Bueno, yo la he puesto en el chat de la reunión. No sé he puesto en el chat. Claro, pero es que en el chat de la reunión se queda ahí. Pero mañana en un vídeo, ¿sabes? Ya, digo que... Vale. Sí, lo entiendo, pero tendré que pasarla a un folio en blanco para luego poderla pasar, ¿me explico? No puedo pasar una dirección suelta. No, muy bien. Entres a la dirección y publiques la pantalla. Sí, pero vale. No puedo compartir el chat. Bueno, no, pero que es igual, es www.doctormorales.es. No hay ningún Más que problema. nada es que aquí pone tanto mi currículum profesional como la experiencia con más detalle en diversas entrevistas, y lo digo solamente para personas que tengan más curiosidad, porque no he querido invertir tiempo en explicar esto, porque yo francamente yo creo que más importante que mi experiencia, que está aquí relatada, es esta apertura de corazón, explicar algunas cosas que no explico habitualmente, pero también entiendo que estoy en un foro, como decir, que me protege, que me siento aquí protegido y que me siento comprendido. Sí, por supuesto. Una cosa que quería aclararos también. En la SCIP, en la página de la SCIP, en noticias, está también la dirección de la página. Lo digo para que la persona que lo vea después, que sepa cómo localizarlo bien. Yo estaba intentando, pero es que no puedo publicar el chat ni puedo publicar el chat interno o el chat externo, no lo puedo publicar. Así que, pero lo he escrito en el chat y en el chat está escrito. Luego, si acaso, haré una lámina especial que la tengo y la puedo poner en el vídeo, porque el vídeo hay que procesarlo. Y entonces, para procesarlo, ahí sí que puedo incluir la dirección. Pero solamente para curiosos, porque yo ya he comentado lo fundamental. Y yo, si tengo que resumirlo, para mí lo fundamental es el encuentro con Tomás José, eso a un nivel personal, la revisión de vida, y dentro de la revisión de vida, el sentir en mí mismo el daño que había provocado. Eso me ha hecho que hoy día sea mucho más ecológico con mi medio social, por decir así. Ya me cuido yo de no generar más dolor, al menos no conscientemente. Sí, y lo que yo también entiendo es que algo fundamental que no se le da demasiada importancia es la capacidad de empatía, que eso seguramente es una facultad
que se despertó y se agilizó y está en marcha. ¿Me explico? Bueno, yo el grado de intuición y de empatía, porque es una empatía con un poco de intuición también, o con un tanto de intuición, ¿no? Pues eso no lo tenía antes. Claro, claro. Eso se llama que te has vuelto sensitivo. A nivel de nombre se llama te has vuelto sensitivo, te has vuelto empático y perceptivo a la intuición de todo lo que te pasa. O sea, realmente sí que se viene con alguna percepción que antes no se tenía y lo cuentan todos, lo cuentan casi todos. Hay un montón de testimonios que lo cuentan. Y José Tomás. Y Sí, a mí me compasivo, gustaría ves la vida de otra forma, ves la existencia de otra manera, que sí. Sí. O sea, el cambio de valores ha sido muy importante. Es decir, ahora mismo pues me mueven otras cosas, me mueve sobre todo la ayuda. Yo si tuviera que resumir el resumen del resumen, ¿no? De para qué he vuelto, yo he comprendido, ya digo, no es que volví con esto del viaje, sino que elaborando todo esto que me costó, o sea, me costó medio año poder verbalizarlo y diría yo de que desde entonces es un proceso abierto, en activo, que lo que estoy es reflexionando, formándome, estoy aquí, quiero conocer otras experiencias, pero si lo tuviera que resumir, yo diría que he vuelto para el ayudar, reparar y amar. Es decir, lo que yo digo ara que en catalán significa ahora, ¿no? Es como un acrónimo, pero ayudar, reparar. Ahora yo, por ejemplo, la vida me está poniendo, también estoy yo un poco así atento, en situaciones que reconozco que son situaciones que en el pasado resolví mal y ahora me esfuerzo en resolverlas bien. O sea, ese cambio, desde luego, ese es que se ha producido, se está produciendo y está en evolución. Reparo todo lo que puedo. Y desde luego, aquel estado de conexión te dice, bueno, esto no puede ser de que estemos aquí para pagar la hipoteca, Hacienda y cambiar de coche. Es decir, estamos para algo más. Y entonces todo lo material ha perdido relevancia. Es decir, pues, hombre, tenemos que vivir, claro está, pero bueno, pero no es eso lo que me mueve ni muy de lejos. Y en cambio sí, cuando hoy día en mi ejercicio activo a veces, pero a veces con un vecino, a veces con alguien que la vida me pone delante, cuando tengo esa ocasión de conectar, de amar, de ayudar, es que me hace sentir tan bien. Cuando he tenido la ocasión de reparar tanto las personas que en el pasado perjudiqué, digámoslo así, aunque sea por ignorancia, o bien en situaciones que son simétricas y que digo, mira, esta vez lo puedo hacer bien, es que me siento tan bien que digo, bueno, si es que aquí soy yo el que recibe la recompensa, no la persona que es reparada. Yo quería que me respondiera, por favor, a cómo yo lo he vivido esto desde hace mucho tiempo que investigo y que me gusta moverme ahí, que he tenido alguna experiencia sin llegar a esto, cómo yo lo he interpretado, que quería que me confirmara si es así o no. Yo interpreto esto de la siguiente manera. Nosotros somos amor puro. Cuando nos metemos en un cuerpo, estamos muy condicionados y no llegamos a ese amor al que debemos llegar. Eso que se sintió allí, eso que sintió usted con ese ser de luz, eso no sería conocer el amor, pero el verdadero amor, el amor sin límites, esa empatía de la que habla, no se tratará de eso, no se tratará del verdadero amor. Y eso lo que puede estar ocurriendo es que a la vuelta se ha reconocido de alguna forma ese amor con el que vinimos por primera vez y que la sociedad nos ha ido escondiendo, nos ha ido tapando, nos hemos ido modificando, ese amor puro al que tenemos que llegar. Las personas que han tenido una experiencia como usted, yo creo que lo que pasa es que han recordado ese amor, lo han vuelto a vivir y ahora lo tienen fresco. Y los que hace tanto tiempo que tenemos ya en este cuerpo, como que lo hemos ido olvidando. Y como lo que vamos buscando es ese amor, cuando se llega ahí, por eso yo creo que esas experiencias de las otras tres que habla
y me gustaría que me lo confirmara si todo esto es así. Yo entendía que esas experiencias pueden ser muy bonitas o muy malas en función de en el estado de amor que nuestra conciencia esté cuando se producen. No sé si soy capaz de explicarme. Sí, sí, vamos a ver, mira, lo que se siente allí es imposible de poder expresarlo. Hay limitaciones del lenguaje. De tal forma que una cosa muy curiosa, que eso lo quiero compartir con vosotros, es lo siguiente. Hoy día, vamos a ver, yo sería capaz de reproducir toda la película en mi cabeza en un estado de relajación, como si lo reviviera con todos aquellos detalles. Y a un nivel emocional muy intenso. Eh, 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 pero me ocurre que oyendo los relatos de otras personas a través de YouTubes, por ejemplo, cuando hablan que si un túnel, que si un ser, que si tal, si yo me voy a mi experiencia, yo digo, yo sé lo que me dice. Aunque parece que comparando los textos dijeras, hablan de cosas distintas. No, no, hablamos lo mismo. Que sea un túnel, que sea un pozo, que sea no sé qué, por ejemplo, ¿no? Lo del ser de luz, lo del estado de cómo te sientes. Después hay gente que tiene ciertas cosas peculiares, pero lo fundamental, dices, estamos hablando de lo mismo. Claro, es decir, mira, yo lo que te diría es lo siguiente, que, a ver, yo al principio de volver, pues bueno, volví ahí con una, como decir, primero con mucha confusión, pero después con aquello de la reparación, bueno, yo aquí es que he de salvar a todos los seres, he de salvar aquí a todo el universo, porque tengo aquí que salvar España, Europa y el mundo. Y entonces aquella especie de ¿cómo decir?, de enfoque tanto al hacer, al querer difundir y tal, pues poco a poco, y también por una serie de sincronías que se dieron, yo comprendí, y es lo que comprendo ahora, que, vamos a ver, de lo que se trata es de ser, no es de hacer, sino de ser. Y entonces lo que yo hago con esta experiencia es lo importante a partir de ahora. Yo diría que está bien ahora haber compartido esta experiencia, doy un testimonio, siempre que se me reclama, pues la comparto, pero hoy día no tengo la necesidad de hacer un apostolado, por decirlo así, de esta línea argumental. Aquello pasó, aquello me sirvió, aquello me dejó una huella, y esa huella, al primero que tiene que transformar es a mí. Transformará a mí, transformará a mi mundo, y para mí lo importante es que yo sé que volveré a esa revisión, y en esa revisión, en ese estado diferente de conciencia, con una oportunidad que no todo el mundo tiene, yo la tuve y en eso me siento muy afortunado. No puedo volver con las manos vacías. Tengo que volver diciendo, mira, he podido reparar y he reparado. Es decir, si volviera haciendo, después de haber hecho lo mismo, yo creo, a ver, seguramente sentiría aceptación, pero entonces me sentiría yo doble de fraude de mí mismo, ¿eh? Entonces, si yo tuviera que decirte todo esto del amor, todo esto existe, pero yo te diría que quizás mi enfoque ahora más importante es transformarme yo para transformar mi mundo. Muchas gracias, porque además me ha resonado muchísimo una cosa, y es cuando tú dices, oye, pedí una segunda oportunidad, y cuando pides una segunda oportunidad, como tenemos libre albedrío, entonces te lo dan y entonces te sincronizan las situaciones para que tú las puedas reparar. Sí, sí, mira, encontré... No tienes que buscarlas, te van apareciendo, porque como tú dijiste, voy a bajar, quiero otra oportunidad, lo haré mejor, pues te dicen, fantástico, vale, pues ahora con caras diferentes, personas diferentes, medios diferentes, se te presentan para que tú revivas la misma experiencia, a ver si actúas igual o diferente. Mira, yo en el libro antes que he comentado de Van Lomer encontré un verso que decía, merece la pena morir para apreciar la vida. La vida. Entonces, este aprecio tremendo a la vida
tal como es, para mí es que esto es el gran regalo. Es decir, yo hoy día, en lugar de temer la muerte, lo que ocurre es que amo la vida. Efectivamente, sí. Eso dicen los que si uno está viviendo para sobrevivir y cuando algún día se da cuenta que la vida es para disfrutar, entonces ya no le importa morir porque está viviendo la vida. Un poco así. Yo dije en el programa pasado que había gente que explicaba ECM porque las había aprendido de un libro. Yo es que creo firmemente en que la persona que realmente ha vivido una ECM, su vida le tiene que cambiar. ¿Es así? Sí, sí, vamos a ver, yo cuando escucho algún testimonio, para mí la prueba del algodón es si eso le ha cambiado la vida, cada uno en lo suyo. Recuerdo una ECM que cuenta una carnicera, esto en internet, en uno de los canales, ¿no? Y dice que tuvo que dejar ese oficio porque es que era incapaz de seguir matando cualquier animal. Y en cambio su experiencia de amor, su apertura a la compasión, le hizo hacerse trabajadora social y que trabaja en ese campo. O sea, yo creo que lo que digo, la prueba del algodón es la transformación. Cuando alguien dice, he vuelto y he montado una consulta y por la módica cantidad de 200 euros te abro los chakras y te ilumino no sé qué, pues digo, esto no me resuena, ¿no? En cambio, cuando ves gente sencilla que han transformado sus vidas, dices, cada uno en su dimensión, pues dices, esto me resuena auténtico. Muchísimas gracias. José Tomás, ¿tienes alguna pregunta? Porque lo digo por el tiempo, más que nada. Agradecer siempre agradecer, porque aquí se aprende todos los días muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un verdadero placer teneros aquí y es un verdadero placer las explicaciones tan claras, concretas que habéis dado. Y, oye, pues simplemente gracias a todos vosotros por estar aquí. Y yo simplemente me despido como me gusta despedirme, feliz y divertida vida. Que no digo, y para eso, perdona, que no digo que no tenga preguntas. Lo que no tengo es tiempo. Pero vamos, preguntas no acabaría, ¿eh? Eso ya lo sé, ya. Por eso he cortado, porque digo, se nos está yendo el tiempo y si no, hay gente que seguramente tienen programas después y entonces, oye, de todas formas, podéis preguntarle a ellos. Porque mira, voy a hacer una última cosa que no suelo hacer. La del doctor Morales ya lo sabemos porque la he puesto ahí. Y el doctor Salvador, una pregunta, ¿dónde te pueden encontrar? Sí. Pues mira, luego te paso mi correo y lo pones si quieres, porque es un poco largo de decir, pero bueno, decir que me siento muy orgulloso de haber dado estas explicaciones y deciros que en las TIP no tenemos complejos frente a nada. Es decir, esta explicación que ha dado de su experiencia humana, bueno, tiene un valor extraordinario y para nosotros apreciamos todas las experiencias, empezando por las ECMs y pasando por cualquier otra, porque pensamos que todas son manifestaciones de la conciencia. Por eso todas están englobadas en las TIP. Y todos los que tenemos esto somos STIP. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José, por tu testimonio. Gracias. Es un orgullo tenerte en el comité científico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos por vuestra atención y por la oportunidad que nos habéis dado. Y gracias, José Tomás, por ayudar en esto, en la difusión. Y a todos igual, feliz y divertida vida, que para eso venimos. Venimos para pasarlo bien. Y aprender. Y aprender. Un abrazo de luz para todos. Nos vemos. Ahora. Igualmente. Vale. Adiós. Adiós.